El cerebro humano es uno de los elementos más misteriosos del universo. Comprender su funcionamiento es uno de los objetivos más anhelados en la ciencia de nuestro tiempo. En los últimos años, los estudios del cerebro han progresado de manera significativa. Diversos científicos han proporcionado importantes avances en este campo. Pablo Selnik es uno de ellos, que desde el Laboratorio de Fisiología y Estimulación del Cerebro Humano de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos se ha especializado en el estudio de la plasticidad cerebral. El cerebro humano es un sistema compuesto por innumerable cantidad de neuronas que se comunican y relacionan entre sí. La importancia de que estas células funcionen correctamente y tengan la capacidad de recuperarse de ciertas lesiones es clave para el buen funcionamiento del organismo. Yo soy Pablo Selnik, trabajo en Johns Hopkins University en Baltimore. Soy el director médico del programa de rehabilitación ambulatoria de pacientes que requieren rehabilitación neurológica. Y soy el director del laboratorio de estudios de fisiología humana y de estimulación del cerebro. Pablo, ¿qué es la neuroplasticidad? El concepto de la plasticidad neuronal surge hace unas décadas en el mundo de las neurociencias para demostrar un cambio de lo que se creía que funcionaba el sistema nervioso central. Durante muchos años se creía que el sistema nervioso era una estructura rígida que no podía cambiar. Sin embargo, en los últimos 30, 40 años ya, distintas investigaciones y estudios demostraron que el sistema nervioso es capaz de cambiar y de amoldarse a distintas situaciones. Es decir, que el sistema nervioso es maleable o plástico, y por eso el tema de plasticidad neuronal. Es un concepto muy interesante porque sugiere que el sistema nervioso puede cambiar a medida que la gente experimenta situaciones o a medida que la gente aprende cosas nuevas, y también habla de que el cerebro de la gente puede cambiar cuando uno tiene lesiones al sistema nervioso, lo cual lleva a que una persona, por ejemplo, se pueda recuperar luego de tener una lesión al sistema nervioso. ¿Se puede rehabilitar una persona con déficit neurológico, tanto intelectual o de lenguaje como motor? Sí. La gente que tiene lesiones del sistema nervioso tiene déficits asociados a las lesiones, dependiendo de dónde la lesión está ubicada, el tipo de déficit que uno puede llegar a tener. Y se sabe muy bien que si la persona, digamos, con una lesión del sistema nervioso no fallece, con el tiempo el sistema nervioso es capaz de cambiar y adaptarse a esa nueva situación. Existen estos cambios neuroplásticos que generan que la persona pueda mejorar su función, ya sea motora, cognitiva o de lenguaje. En los últimos años estamos haciendo muchas investigaciones tratando de estudiar cuáles son los mecanismos plásticos que facilitan la recuperación. Aprender cuáles son estos mecanismos de recuperación es lo que se convierte en la ciencia básica que permite desarrollar técnicas nuevas de rehabilitación para poder mejorar la recuperación de la función luego de lesiones del sistema nervioso. Entonces, en una forma resumida, sí, la gente se puede recuperar, la gente se puede rehabilitar. Sabemos que uno puede crear nuevas intervenciones para mejorar la recuperación luego de las lesiones del sistema nervioso o para compensar cuando la gente no se puede recuperar de la lesión. ¿Y podés contarnos el foco de tus investigaciones? ¿En qué estás trabajando? La investigación que yo estoy interesado básicamente es el tema de la recuperación motora luego de las lesiones del sistema nervioso. El interés es saber cómo el cerebro cambia cuando uno tiene una lesión y cómo el cerebro cambia para mejorar la función motora. Una de las cosas que nosotros descubrimos es que parte del proceso de recuperación es aprendizaje motor. Uno vuelve a aprender a realizar tareas motoras que uno ya sabía previo a tener una lesión. Ese aprendizaje motor es fundamental para la recuperación. Pero una de las cosas interesantes es que hasta hace poco teníamos poco conocimiento de
qué cosas cambian en el cerebro cuando uno está aprendiendo una nueva tarea. Entonces, uno de los focos de mi laboratorio, de mi investigación, es descubrir los mecanismos básicos que faciliten el aprendizaje motor. Básicamente es estudiar la fisiología del cerebro, cómo el cerebro cambia cuando uno está aprendiendo una tarea motora nueva. Porque si uno sabe cuáles son los mecanismos de aprendizaje, uno puede desarrollar intervenciones para aumentar el aprendizaje. Entonces, en mi laboratorio se ha focalizado en aprender los mecanismos básicos de aprendizaje motor y desarrollar técnicas para aumentar el aprendizaje motor, lo cual se convierte en una herramienta terapéutica interesante, que si un paciente necesita aprender nuevas tareas motoras, yo puedo utilizar las mismas intervenciones que aumentan el aprendizaje motor en una persona sana en un paciente que tiene que recuperarse luego de una lesión del sistema nervioso. Pablo, en tu opinión, ¿cuáles fueron los avances más importantes en los últimos años en cuanto a la rehabilitación neurológica, lo que sabemos del cerebro dañado y su rehabilitación? Los avances de los últimos años, esta historia que yo estoy hablando de la recuperación neurológica y demás, es una historia bastante reciente. Estamos hablando de los estudios que se hicieron en los últimos 20 años nomás. Los avances más importantes es entender cómo el sistema nervioso cambia, la plasticidad del sistema nervioso, cómo cambia en forma asociada a la recuperación motora. Esa es una parte importante que se hizo con estudios de imágenes y estudios de estimulación del cerebro. Otra parte importante es los estudios de estimulación del cerebro demostrando que uno puede estimular distintas partes del sistema nervioso para mejorar la función motora, ya sea la performance motora o el aprendizaje motor. Otra de las partes interesantes que de nuevo en el sistema motor y en el sistema nervioso es entender cuáles son los componentes básicos de la función motora, cómo se forman memorias motoras, cómo las distintas partes del cerebro se integran en el aprendizaje motor, lo cual es un conocimiento básico fundamental si uno después quiere aprender qué es lo que pasa cuando hay una lesión y qué es lo que pasa cuando uno se recupera luego de una lesión. ¿Cuál es la pregunta clave en este momento? ¿Qué están tratando de abordar como cambio de paradigma? ¿Cuál es la pregunta más importante que quieren responder? No solo vos, sino tu campo de investigación. Creo que la pregunta clave, que quizás es un poco grande y embarcadora, es ¿podemos hacer algo para cambiar la plasticidad natural que ocurre en el cerebro luego de una lesión? Nosotros sabemos que cuando hay una lesión en el sistema nervioso, el cerebro es plástico y va a cambiar para tratar de recuperarse. La pregunta clave es, ¿podemos hacer algo desde afuera para facilitar esa plasticidad? ¿Podemos hacer algo que mejore aún más lo que la naturaleza está brindando? Creo que esa es una pregunta grande y embarcadora, pero eso es un elemento fundamental. Sabemos que el sistema nervioso cambia, sabemos que podemos poner medicaciones, podemos hacer intervenciones motoras, de ejercicios o de estimulación del sistema nervioso con estimulación eléctrica o estimulación magnética y podemos modificar un poco la plasticidad. Pero el tema es, podemos modificar esa plasticidad cuando está inmediatamente luego del accidente cerebrovascular, lo cual llevaría a que los pacientes se recuperen mucho más de lo que se recuperan actualmente. Y si tuviéramos que imaginar el futuro, ¿cómo pensás que va a ser la rehabilitación neurológica basada en las investigaciones actuales en 10 años? Yo creo que en los próximos 10 años la rehabilitación neurológica va a cambiar y lo vamos a notar en la vida cotidiana de todos los pacientes que están yendo a las clínicas. Es decir, toda la investigación que estamos haciendo a nivel de laboratorio van a ser trasladadas, o gran cantidad de cosas van a ser trasladadas a la clínica cotidiana. Creo que los cambios más importantes van a ser enfatizar el tema de la intensidad de los ejercicios que uno tiene que entregarle al paciente. El paciente no puede hacer media hora de ejercicios 2 o 3 veces por semana. Nosotros sabemos que si alguien tiene que aprender una nueva tarea motora, por ejemplo, aprender el piano, uno no aprende el piano practicando 1 hora 3 veces a la semana. La gente que aprende el piano está practicando, o los profesionales y demás, practican 4 o 5 horas todos los días. La intensidad del ejercicio va a ser fundamental. Yo creo que esa intensidad que existe en la rehabilitación va a aumentar. Por otra parte, vamos a empezar a asociar los ejercicios con otras intervenciones terapéuticas. Una va a ser la estimulación del sistema nervioso a través de estimulación eléctrica. Estamos aprendiendo qué lugares del cerebro hay que estimular para que uno aprenda más o recupere más la función motora. Así que los ejercicios van a estar apareados a este tipo de estimulación. Y la otra forma va a ser la forma que uno entrega los ejercicios. Quizás van a existir terapias con robots que van a permitir alta intensidad de ejercicios o jugar cómo el cerebro aprende. Por ejemplo, si uno está haciendo una tarea motora y comete pequeños errores, el cerebro está todo el tiempo tratando de mejorar esos pequeños errores, lo cual lo pone en una situación de mayor aprendizaje. Si los errores son obvios y del mundo externo, en realidad uno deja de prestar atención y no tratas más.
Entonces la idea es jugar con estos robots para que introduzcan errores pequeños, mínimos, que la persona le atribuye a la persona, lo cual hace que el cerebro trata de compensar por esos errores pequeños y te pone en un estado de aprendizaje mayor. Entonces quizás jugando con robots donde van a entregar la tarea motora ligeramente cambiada para que la persona aprenda más, la intensidad de los ejercicios y estimulación del cerebro a través de estimulación magnética o eléctrica y quizás drogas van a facilitar el tema de la recuperación. Lo que estoy diciendo en forma sucinta es que va a haber una combinación de intervenciones, no es solamente hacer ejercicios. Va a ser hacer ejercicios, poner medicación, la forma de hacer el ejercicio, poner estimulación del cerebro y demás. La plasticidad cerebral remite a la capacidad del cerebro humano de modificarse y también de amoldarse a diferentes situaciones, incluso ante ciertas lesiones. Los déficits funcionales, y más específicamente los déficits motores, se asocian a lesiones en el cerebro. El conocimiento sobre la plasticidad cerebral se transforma así en una herramienta clave para la posibilidad de rehabilitación de las zonas afectadas. La Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, fue fundada en 1876. Desde entonces, ha promovido el desarrollo de científicos de distintas partes del mundo dedicados al estudio del cerebro humano. Pablo, ¿cómo está organizado tu laboratorio? Yo soy el director del laboratorio y hay un grupo de estudiantes y tengo asistentes. La relación que tengo con mis estudiantes es muy cercana. Pasamos muchas horas juntos en forma habitual y cotidiana. La Universidad de Johns Hopkins tiene el hospital de Johns Hopkins y hay varios edificios. Hay edificios para pacientes exclusivamente, e investigación, edificios para investigación pura. Mi laboratorio está ubicado en un edificio de esos que es un poco mezcla, donde hay pacientes y laboratorios de investigación. Yo tengo un laboratorio de fisiología humana, es decir, estudio gente, no estudio animales y demás. Así que está dentro del hospital general, pasando directamente los pasillos y demás. ¿Y con qué tecnología cuentan para sus investigaciones? El tipo de investigación que yo hago es básicamente el tema de función motora y cómo funciona el sistema nervioso. Entonces, para eso lo que hace falta es cuantificar en forma muy precisa los movimientos que la gente hace. Parte de la tecnología que hay en el laboratorio es de análisis de movimiento. Hay tecnología donde uno pone pequeñas marcas en los brazos o en las piernas o en el tronco y con cámaras especiales uno puede registrar el movimiento, algo así como en Hollywood, cuando hacen películas, filman gente haciendo movimientos y demás. Nosotros podemos capturar el movimiento de la gente cuando están realizando tareas motoras. Eso se llama motion analysis o análisis de movimiento. Tenemos robots que también permiten capturar y analizar el movimiento, por un lado, y por otro lado, estos mismos robots pueden introducir estas perturbaciones que yo te comentaba antes, donde uno puede manipular cómo la gente realiza ciertas tareas y nosotros podemos estudiar cómo la persona compensa por las manipulaciones que introduce el robot. Tenemos una serie de cintas de caminar o treadmills especiales donde las cintas están divididas y cada pierna está caminando sobre una cinta diferente, lo cual te permite que uno puede caminar una cinta en forma habitual o uno puede dividir la velocidad de las dos cintas, donde una pierna camina más rápido que la otra. Eso genera un cambio en la persona que genera que uno camine en forma simétrica, como si estuviese rengueando, lo cual hace que el cerebro trata de compensar por ese rengueo y uno puede estudiar el aprendizaje motor en los miembros inferiores. Y después hay una serie de aparatos de estimulación del cerebro que utilizamos para aprender cuáles son los mecanismos de aprendizaje, como hablábamos antes. Esos son aparatos de estimulación magnética transcraniana y aparatos de estimulación de corriente continua. Y por último, tenemos lo que llaman neuronavegadores. Si yo quiero saber exactamente qué parte del cerebro estoy estimulando, lo que hacemos es, le pedimos a la persona que está trabajando en el laboratorio que tenga una resonancia magnética, una imagen del cerebro. Podemos alimentar esa imagen del cerebro en la computadora y podemos corregistrar la persona con la imagen y entonces uno puede exactamente estimular distintas partes del cerebro con una gran exactitud a través de esos neuronavegadores. ¿Y cómo se financian sus investigaciones? Bueno, la financiación en Estados Unidos es, como en todos lados supongo, es compleja.
Gran parte de la investigación es financiada por subsidios o grants que vienen básicamente, si uno lo quiere dividir en grandes rasgos, federales o del gobierno o de fundaciones o asociaciones. Los grants más importantes son los grants que vienen del gobierno, del NIH o National Institute of Health. Es el gran estándar que dan gran cantidad de dinero para financiar proyectos específicos de investigación. Es decir, que no dan dinero para que yo haga lo que quiera, sino que yo tengo que decir al Instituto Nacional de Salud qué tipo de investigación quiero hacer. Esas aplicaciones son revisadas por un grupo de científicos que son independientes a mí, en donde yo no tengo ningún tipo de contacto para evitar conflicto de interés. Y si el grupo de científicos considera que esa investigación es apropiada, importante, interesante, después el gobierno financia ese tipo de investigación. Ese modelo existe para el Instituto Nacional de Salud, pero también existe para fundaciones, o la American Heart Association para estudios de accidente cerebrovascular, o asociaciones de enfermedades específicas, por ejemplo la Asociación de Parkinson, la Asociación de Esclerosis Múltiple y demás, que proveen fondos de investigación. Gran parte de los subsidios o del financiamiento viene de los subsidios que uno aplica como investigador a estos lugares. Otra parte viene de la misma universidad. La universidad en general no da dinero para que yo haga investigación, pero lo que provee son de los aparatos y el espacio físico. Entonces es una cuestión que uno negocia con la universidad. Cuando tiene reputación y demás, te da mayor espacio y demás, y apoyo, donde te van a dar el espacio físico y quizás cierto dinero, lo que llaman startup, para iniciar el laboratorio, para comprar los aparatos iniciales. Por último está la filantropía. Gente, pacientes que están interesados en apoyar la investigación porque tienen una enfermedad específica y entonces hacen donaciones para apoyar la investigación de distintos laboratorios. ¿Y dónde publican los resultados científicos y cómo es el proceso de publicar un trabajo científico? El proceso de publicar un trabajo científico es bastante largo. Obviamente empieza cuando uno empieza a hacer el trabajo científico, donde uno caracteriza las preguntas y pone una hipótesis que sea científicamente testeable y genera, digamos, piensa uno en los métodos para contestar esa pregunta. Cuando uno hace ese estudio, tiene resultados, analiza los resultados y los resultados son excitantes y demás, uno puede pasar a la fase de escribir y diseminar los resultados de la investigación. Las publicaciones de mayor reputación son en journals científicos que tienen un sistema de revisión similar al tema de los subsidios. Cuando yo escribo un resultado de mis investigaciones, yo puedo mandar mis resultados a una revista y la revista lo que hace es, tiene un editor, el editor mira si el resultado es razonable y si le parece razonable lo manda a 2 o 3 científicos, los cuales no tienen tipo de relación conmigo, para evitar de nuevo los conflictos de interés, donde van a revisar mi manuscrito, van a revisar si está bien escrito, van a revisar si los resultados tienen sentido o no, si las conclusiones son apropiadas con respecto a los resultados, y si los científicos que están revisando este manuscrito consideran que es apropiado, hacen una recomendación para que el paper o la publicación sea aceptada por esta revista. Si corresponde, la revista entonces la va a publicar. Entonces, esto se llama peer review journals, peer review publications. Son las revistas que tienen mayor reputación cuando hay otro científico que funciona como un veedor de lo que uno somete como resultados científicos. ¿Cómo es tu relación con Argentina? ¿Estás conectado o estás totalmente aislado del país? No, yo creo que estoy bastante conectado con el país. Si bien vivo hace varios años en Estados Unidos, mi mamá, mi hermano y mi hermana viven en la Argentina y ellos tienen familia, están casados con hijos y demás. Me mantengo en contacto con ellos, obviamente, porque es mi familia directa. Me gusta volver al país, me gusta que me inviten a diseminar, para dar charlas, para poder diseminar lo que yo estoy aprendiendo en el exterior. Yo al país le debo mucho porque mi formación más importante inicial fue todo en el país y entonces me parece muy importante para mí poder volver a la Argentina y devolver lo que yo estoy aprendiendo en el exterior por todo lo que el país me dio a mí. Y desde afuera me mantengo en contacto, leo los diarios por internet, sigo un poco el fútbol, a los grandes futbolistas argentinos porque me divierte, así que uno se mantiene en contacto. ¿Y cómo es ser un científico extranjero, argentino,
en Estados Unidos y más teniendo un cargo de director de un laboratorio? En realidad, ser un científico en Argentina o Estados Unidos es una gran ventaja. El país, en Estados Unidos hay una gran cultura de apoyo a las universidades y a la ciencia. Estados Unidos es uno de los países que tiene mayor subsidio nacional hacia la investigación. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos era el instituto que más contribuía plata hacia la investigación en el mundo. Y eso es porque el gobierno de Estados Unidos le da plata al Instituto Nacional de Salud para hacer investigación en humanos y en animales, pero que llevan a la salud humana. Lo cual habla de que hay una gran cultura del tema de investigación y demás. Hay un apoyo importante para que la gente haga investigación. Como argentino, yo soy minoría en Estados Unidos. Y en Estados Unidos reconocen la importancia de las minorías. Es importante que las minorías estén representadas porque pueden traer distintos tipos de conocimiento y de cultura que ayudan a la general. Sin embargo, por ser minoría no me hicieron las cosas más fáciles. Yo tuve que trabajar como cualquier otro hijo del vecino, pero me trataron igual, no me trataron de forma desigual. Así que como científico argentino, cuando yo estoy hablando con otros científicos en Estados Unidos, me siento de igual a igual. Sin embargo, uno siempre siente la sensación de que viene por la puerta de atrás, viene de Latinoamérica y no se formó en las grandes catedrales de conocimiento americanas. Eso no me da ni ventajas ni desventajas. Y siendo neurólogo general, cuando empezaste a estudiar neurorehabilitación y a perfeccionarte, era una área donde no había muchas ofertas terapéuticas, ahora está un poco cambiando. ¿Cómo fue esa decisión de dedicarte a esto en desmedro de otras especialidades neurológicas? ¿Qué es lo que te atrapó de esto? Lo que me atrapó del tema de la rehabilitación neurológica es similar a lo que estamos hablando de ser científico. Cuando yo empecé a hacer mi residencia, empecé a formarme con neurólogo y veía pacientes que tenían un accidente cerebrovascular y tenían debilidad en la mano, por ejemplo. Y tenía dos pacientes, uno al lado del otro, los dos tenían debilidad en la mano por una lesión del sistema nervioso. Sin embargo, uno se recuperaba y el otro no. Entonces yo le preguntaba a mis profesores, ¿por qué este hombre se recupera y este otro no? ¿Por qué esta persona tarda 6 meses en moverle un poco la mano mientras que el otro en 2 o 3 semanas está perfecto? Era una simple pregunta muy sencilla, pero no había respuesta a esa pregunta muy sencilla, hace unos 20 años atrás. Lo cual empezó a generar interés en decir, ¿qué es lo que está cambiando en el sistema nervioso que hace que una persona pueda mejorar y otra persona no? Básicamente eso es la neurorehabilitación y la ciencia atrás, es lo que hablamos de neuroplasticidad, es entender qué procesos ocurren en el cerebro que permiten que una persona se recupere y otra no, es aprender cómo el cerebro cambia, ese es el proceso de neurorehabilitación. Sí, la pregunta original era bastante sencilla, era ¿por qué alguien se recupera y otra persona no? Lo cual me llevó a investigar en este tema de neuroplasticidad, lo cual me llevó a investigar más tarde el tema del sistema de aprendizaje motor para después volver a traer a los pacientes. ¿Qué significa ser un científico? Ser un científico es algo muy importante en la sociedad. Creo que investigar es descubrir cómo las cosas funcionan. Creo que es un elemento fundamental en la sociedad humana, lo que permite avanzar el conocimiento humano. Todas las cosas que nosotros hacemos y conocemos y demás es en gran parte atribuida al avance del conocimiento científico. Y ser un científico es poder hacer ese proceso de descubrimiento o de investigación en una forma apropiada, metodológica, con rigor, para mejorar y avanzar el conocimiento humano. El concepto de plasticidad cerebral implica la capacidad del cerebro de adaptarse y modificarse ante diferentes situaciones. Se sabe que el cerebro está apto para reacomodarse incluso ante una lesión. Pablo Selnik y todo su equipo del Laboratorio de Fisiología y Estimulación del Cerebro Humano de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore han contribuido eficazmente al desarrollo de las investigaciones sobre plasticidad cerebral. Todo esto nos permitió conocer ciertas claves del funcionamiento del cerebro a través del cerebro argentino.